Buenas noches para todos. Estamos muy contentos de poder conectarnos con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos y unirse a este webinar, el octavo evento organizado por el proyecto SAP, Safe Abortion Advocacy Project, de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. VIH, sífilis y citomegalovirus son algunas de las enfermedades o infecciones que pueden ser causantes de aborto o eventos adversos en el embarazo, además de dejar secuelas en nuestros bebés. En la prevención y el diagnóstico temprano está la clave. Hoy hablaremos sobre la importancia del diagnóstico y el manejo de estas infecciones perinatales. Para ello, como facilitadores tendremos a dos doctoras, la ginecobstetra y especialista en diagnóstico prenatal, la doctora Araceli Barahona, y la infectóloga pediatra Dora Estripó. Doctoras, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Para dar inicio a nuestro webinar, cedemos la palabra al doctor Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y directivo del proyecto SAP. Doctor, buenas noches, el público suyo. Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, darle la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en este webinar, pues estoy seguro de que va a ser de mucha utilidad para mejorar la atención que se le brinda a nuestras pacientes. Pues tenemos hoy un panel de lujo con la doctora Araceli Barahona, una destacada miembro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, y la doctora Dora Estripó, infectóloga pediatra, ya desde hace mucho tiempo también, amiga de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, ha participado anteriormente con nosotros apoyándonos en temas muy interesantes. Pues esta actividad, dentro de las actividades que tiene la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y específicamente el proyecto SAP, de Safe Abortion Advocacy Project, pues es, como mencionó Patricia, uno más que estamos realizando, tratando de concientizar a los médicos y también a la población en general sobre el problema del aborto inseguro y cuáles son las posibles causales de problemas tempranos durante el embarazo que puedan llevar a las pacientes a tener un aborto inseguro, y es lo que queremos prevenir las muertes por aborto inseguro, orientando a los médicos, orientando a las pacientes de manera de que puedan obtener la atención ginecobstétrica más oportuna para evitarles una complicación, una muerte. Eso es lo que el proyecto SAP desea, lo que el proyecto SAP tiene como objetivo: disminuir las muertes por abortos inseguros, y en esta medida pues tenemos este webinar. Espero que les sea de mucho provecho y te cedo nuevamente la palabra, Patricia. Gracias, doctor. Si desean más información sobre el proyecto SAP, pueden ingresar a nuestra página web www.scoppanama.org. También seguirnos en las redes sociales. Las preguntas que deseen hacerle esta noche a nuestras dos doctoras panelistas las pueden hacer llegar a través de la sección de preguntas de la misma plataforma y las responderemos después de las presentaciones. Queremos ahora cederle la palabra a la doctora Araceli Barahona, quien nos hablará sobre el manejo de las infecciones perinatales en la prevención de aborto. Doctora, cuando quiera. Muy buenas noches a todos. Quiero dar el agradecimiento a la Junta Directiva por haberme invitado a este webinar. La verdad es que desde que Patricia me llamó para ser invitada, me pareció un tema sumamente importante, porque lo más importante es la prevención, y la prevención a veces no está en los hospitales, eso ya se llama tratamiento. La prevención está allá en la comunidad, y hacia allá tenemos que ir para que la paciente, cuando quiera quedar embarazada, sepa cómo prepararse y prevenir un aborto, una complicación o efectos severos en su bebé. Voy a presentarles la charla y, como les iba diciendo, dije, ¿cómo voy a mezclar para que el público me entienda infecciones de transmisión como son el HIV, la sífilis o el citomegalovirus, que no es necesariamente de transmisión, pero podría ser porque también se contagia por secreciones,
pero quería mostrarles, así me sentí yo, como está esta diapositiva, cuando supe el título de la conferencia. El aborto es la interrupción del embarazo. Sin embargo, la mayoría de las personas estigmatiza la palabra aborto. Sin embargo, aborto es la paciente que nos llega con un HIV y una muerte fetal, con una sífilis y un bebé con muy mal pronóstico, o un citomegalovirus y grandes alteraciones cerebrales. Y esa paciente debe ir a aborto, algo que nosotros debemos fortalecer en cuanto al manejo. Y la transmisión perinatal es la transmisión que puede ocurrir de mamá a bebé durante el embarazo, o sea, intrauterina, durante el parto o en el periodo de la lactancia. La transmisión vertical está influida por muchos factores. Uno, la edad gestacional. Es muy importante saber la edad gestacional en la que la paciente es infectada, porque de esa misma manera va a repercutir en la salud o en la enfermedad del recién nacido. La virulencia del patógeno, ¿qué tipo de patógeno es? El estado inmunológico de la gestante en el momento de la infección, la eficacia del tratamiento, y ahora vamos a ver que para algunas tenemos tratamientos muy eficaces y para otras, como el citomegalovirus, todavía hay mucha controversia con respecto al tratamiento, y si la infección en ese embarazo ocurre por primera vez o ocurre por otra cepa, como sería el caso del citomegalovirus, o ocurre por una reinfección de la infección previa. ¿Cómo explicar por qué estas infecciones producen aborto? Pues estas infecciones producen abortos cuando la paciente llega embarazada al embarazo o cuando se contagia muy tempranamente el embarazo, porque como pueden ver aquí, y para que sepan esto lo tuve que buscar en revistas que no eran las nuestras, que no son de ginecología, porque las revistas nuestras dicen sífilis, riesgo de aborto, riesgo de restricción, riesgo de muerte fetal. HIV igual y citomegalovirus igual, pero no dice por qué. Y es por el sistema inmune que tiene el bebé. Para resumírselo, por eso se lo puse acá en español y más claro, en el primer trimestre ese feto tiene pocos elementos del sistema inmune y una mínima habilidad para responder a la infección. Entonces, la placenta, que si bien actúa como una barrera para evitar infecciones, fácilmente vence en un periodo muy temprano, o sea, el patógeno vence ese pase al feto por no estar bien preparada tampoco su sistema inmune. Y en el segundo trimestre, aunque se han encontrado todos los elementos del sistema inmune, igual que como vemos un bebé en un ultrasonido de primer trimestre, que vemos que tiene todos los órganos, esos órganos no funcionan, tienen un déficit en su actuar y por eso pensamos que este sistema inmune es deficiente. En una revista de biología y en unos reportes de un instituto de biología en Argentina, ellos hablan de una presencia de lipopolisacáridos en la pared celular que inducen la contracción uterina, y esto es a través de las prostaglandinas F2. Y muchas veces, y esto nos debe explicar a muchos de nuestros colegas, por qué esa paciente que estamos viendo, que tiene una megaplacenta o que tiene un hidrops, entonces de repente comienza con contracciones y con muerte fetal o con expulsión. Y es por esta causa que estoy mencionando, se disminuye el contenido intracelular del AMP cíclico, hay una placentitis, o sea, lo primero que se enferma durante esta transmisión vertical es la placenta, y eso lleva a una disfunción placentaria que finalmente también produce una muerte fetal. Luego se libera la cascada inflamatoria y está demostrado que solo el virus del HIV puede producir 5 veces más muertes fetales
que una paciente que no lo tenga. Continuando con esta cascada inflamatoria, y ahora pues que está de moda mucho leer sobre esa respuesta inflamatoria y el CIRS, que lo vemos con la enfermedad de moda, pero para que sepamos que puede haber una enfermedad de moda, pero las otras siguen existiendo. Las otras patologías siguen vigentes y por eso es importante seguir hablando de todas las patologías que nos llegan. Hay una liberación inicialmente de mediadores proinflamatorios, entre ellos en el feto el principal es la interleuquina 1. Y luego viene una cascada inhibitoria y entre ellos el principal es la interleuquina 10. Esto produce el CIRS, el CARS, que es como el buffer, la contradictoria o mixta, y después cuando se pierde esa homeostasis, entonces llega la apoptosis y muerte del producto. Acá me gustó esta diapositiva, aunque es de un artículo que se refiere a resonancia magnética, porque involucraba los mediadores, como ven en el centro, los mediadores, el factor de necrosis tumoral, la urtemicina, cómo cada uno de ellos actúa sobre el cerebro, en el cerebro produciendo daño a la microglia, a la oligodendroglia y destrucción cerebral. Acá vemos cómo produce también una corononitis que lleva a una disfunción placentaria y a hipoxia fetal, daño de los componentes sanguíneos, hay alteración del timo, de hecho el timo se hace más pequeñito y hay una disminución de las células de las defensas del cuerpo, hay una alteración adrenal. Y esto ocurre con todas las infecciones. Fíjense que aquí estaba todas las infecciones y hay una infección que no tengo que hablar hoy, pero que es muy frecuente en el embarazo, como la candidiasis, puede producir alguna de estas alteraciones a la piel, al hígado y a los riñones. Entonces, este estudio a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Salió en el 2009, es un estudio histopatológico. Obviamente, histopatológico significa que estudiaron fetos muertos, porque fue el patólogo el que hizo la revisión de cada uno de ellos. Estos eran 34 fetos, 3 de muertes fetales intraúteros y 31 de abortos inducidos por citomegalovirus confirmado por amniocentesis y con severas secuelas neurológicas en los ultrasonidos. Encontraron un infiltrado inflamatorio en todos los órganos. Y ellos describieron que había antígenos de citomegalovirus en 100% de los casos, o sea, en los 34, había antígenos en la placenta, en el páncreas, en 87% pulmón, riñones y hasta en cerebro y corazón. Entonces, pero un punto importante que ellos dijeron es que en todos los órganos había células de potencial regeneración, excepto en la placenta. Entonces, al final, lo que mata a ese feto es que la placenta tiene que durar hasta el término y la placenta se deteriora y deja de funcionar y llega entonces a hipoxia. Entonces es por eso que combino este estudio del 2009 para explicar la patología en cuanto a la placenta con este estudio de 2020 del mes pasado, que entonces nos habla de placentas artificiales. Pero esto es solo para que veamos cómo va la medicina avanzando, porque eso no se trata el tema. Acá en los marcadores de infección fetal se han reportado casos que llegan con arritmia fetal, como lo ven aquí, y cuando le hacemos marcadores fetales se trata de sífilis o pacientes que no conocemos el diagnóstico previo y encontramos unos quistes peripedimarios, y aquí vemos en el cerebro de este bebé cómo se ve ya la afectación del sistema nervioso central. Hay afectación, como les mencioné, de todos los órganos. Acá están las afectaciones cerebrales, que son las que más impactan en los resultados neonatales. El HIV está asociado directamente al virus que afecta la contractilidad cardíaca, como pueden ver aquí, el diámetro ventricular y su contracción.
Y acá este artículo que me da mucho orgullo presentar, porque uno de los autores es nuestro querido colega, el doctor Newton Osborne, publica en el 2006 todas las manifestaciones que están asociadas a infecciones, y aquí están todas las infecciones, y acá está por lo menos la sífilis, que es una de las de discusión hoy, que produce atrofia placentaria. Y dirán pacientes, no, pero la sífilis no mata al bebé, pues produce atrofia en la placenta y sí mata al feto o al embrión. Entonces, desde entonces ya se venía viendo, y este era como mi artículo de referencia cada vez que yo quería asociar una lesión que estaba viendo a un proceso infeccioso en esa madre, y siempre lo buscaba por la relación que muestra el grosor placentario. Recordemos que le dije que lo primero que ocurre es una placentitis. El grosor placentario para hacer diagnóstico, y en este caso la tabla muestra que si a los 20 semanas hay un grosor placentario de 40 milímetros, esto es un riesgo para citomegalovirus. Entonces, ¿y cómo sabemos cuál debe ser lo normal? Pues debe ser 1 milímetro por semana, o sea que a las 20 semanas debemos tener 20 milímetros y no 40. Fíjense, entonces comenzamos a sospechar y entonces a buscar probablemente este tipo de serología que no está en nuestras guías tomar. Afortunadamente, este año, en marzo de 2020, aparecen las guías de la ISO como el rol del ultrasonido en las infecciones. Y nos describe, y los invito a todos a leerlo, cómo nos clasifican las anomalías craneales, porque son las de mayor impacto o la de decisión de interrupción de un embarazo por muy mal pronóstico fetal, las extracraneales, que generalmente no se asocian a un compromiso muy deleterio de ese feto, y las concentraciones, las alteraciones placentarias, que generalmente pueden asociarse a disfunción y a parto prematuro o restricción de crecimiento u óbito fetal. Entonces, yéndonos a las tres solicitudes, a las tres enfermedades que me pidió la SPOC que hablara, de la transmisión en el embarazo de sífilis, HIV y citomegalovirus, me iré entonces a repetirle que la transmisión vertical es la mujer embarazada que le transmite a su bebé una enfermedad. Pero para que la mujer embarazada le transmita a su bebé una enfermedad, ella tiene que saber que estas enfermedades se pueden haber contraído por transmisión sexual, por drogas o transfusiones intravenosas, por vía materna, que es la vía vertical, la que nos atañe hoy, y una súper importante que es en la que más énfasis voy a hacerles hoy, que es la transmisión del citomegalovirus. Porque es importante que una paciente que quiere un embarazo o se haga una serología de citomegalovirus antes del embarazo, para poder tempranamente nosotros saber si hubo una seroconversión de esa IgG, y además que tenga precauciones con su pareja o con niños, sus hijos, con niños pequeños, o si trabaja como pediatra, como la doctora, o si trabaja en un parvulario, que tenga cuidado con los contactos con la orina, con la saliva, con el líquido nasal, con las lágrimas, con besar a los niños pequeños cuando están llorando, y el lavado de manos frecuente. No compartir utensilios de baño, de comer, y el uso de preservativos con su pareja si tiene alguna duda. Entonces acá está cómo hacer el diagnóstico. El virus del HIV es uno de los virus más conocidos por nuestra población y por nuestros médicos, estudiadísimos, porque fue una de las grandes pandemias que hemos tenido en 1980, y hemos estudiado mucho, y creo que lo estamos resolviendo universalmente y a nivel de país también. La sífilis
que es una bacteria que es así en espiral, se llama el treponema, producida por el Treponema pallidum. Es una bacteria no cultivable que también tiene un diagnóstico un poco difícil, pero se los voy a enseñar ahora rápidamente. Este es el citomegalovirus, es un virus de DNA, pertenece a la familia Herpesviridae. Él puede vivir en el cuerpo humano latente con una capacidad de reactivación. Y si esa reactivación ocurre durante el embarazo, puede infectar al feto. Así es que no se salvan las pacientes que ya salgan positivas a la infección antes del embarazo, porque puede haber o reactivación o reinfección con otras cepas, y tiene una incidencia de 1 a 1.5 y una cero prevalencia en países desarrollados de 50% y de 60% en países como el nuestro. Por suerte existe el control prenatal. El control prenatal es esta hoja que nosotros los obstetras le llenamos a todas las pacientes una vez acuden con una prueba de embarazo positiva. Y en el control prenatal nosotros tenemos que hacer cribado de esta prueba, la treponémica y la no treponémica, y apuntar aquí, si la hicimos, deberíamos hacerla en la primera cita, y luego, si salió negativa, volver a repetirla después de las 20 semanas, porque no sabemos si pudo haber tenido contagio o si las primeras pruebas eran falsos negativos, y ahora les voy a explicar por qué pudo haber habido falsos negativos. También en la prueba, en el control prenatal, nos aparece aquí cuando solicitamos la prueba de HIV antes de las 20 semanas, y también la tenemos que repetir. Generalmente lo hacemos a las 28 semanas. Es importante que una vez nosotros sepamos que nuestra paciente tiene HIV o de primo infección o como antecedente en el embarazo, que cumpla con toda la vacunación. Si bien es cierto, lo hacemos con todas, con la sífilis, con la paciente que no tiene ninguna enfermedad, en esta paciente especialmente hay que tener pendiente las vacunas específicas antineumocóxica, la vacuna de hepatitis B, que en este caso de pacientes con HIV tiene una pauta diferente en la colocación, y en vez de 3 dosis, como siempre la conocemos, son 4 dosis, y de hecho hasta se administra más. La vacuna de hepatitis A, si demostramos que no la tiene colocada, y la evaluación de enfermedades oportunistas. Es importante que esta paciente no solo le hagamos una buena historia clínica sobre infecciones oportunistas, sino que hagamos un buen examen físico para descubrir tempranamente infecciones en esa paciente. El diagnóstico del control prenatal, el diagnóstico del HIV, pues debemos hacerla en la primera cita, y les hablaba de hacerle revisión de la vagina por riesgo de vaginosis, de hacerle cultivo de ETS por si tiene clamidia, ureaplasma, gonococos, y pues todas las pruebas que están recomendadas por el control prenatal a lo largo de las semanas del embarazo. El consejo preconcepcional, que es la terapia antirretroviral, ha producido un incremento en las ganas, en los deseos de cada pareja que sea HIV para tener hijos, porque los resultados han sido buenos a nivel mundial e incluso en Panamá en aquellos pacientes que reciben terapia antirretroviral. Pero es importante explicarle a esta paciente HIV positiva que tiene que tener un buen estado de salud para llegar al embarazo, tiene que tener un control virológico, tiene que saber sus cargas, por supuesto eso es un control con infectología, su carga viral, cómo está su sistema inmunológico, el buen seguimiento clínico y el cumplimiento del tratamiento. Es importante que el médico que hace la consejería preconcepcional le hable de la transmisión vertical y de los potenciales efectos adversos de la terapia y de los efectos que puede tener ese embarazo de quedar en una preeclampsia, un parto pretérmino, un restringido y un óbito. Y ahora, después de haber explicado previamente la patología, la fisiología, entendemos cómo se produce todas estas patologías en estas pacientes. Y el uso de preservativo debe ser recomendado si la pareja no es seropositiva. La transmisión vertical, acá entonces la puse las 3 para que viéramos que no necesariamente que una paciente
tenga una enfermedad viral o por cualquier patógeno, como este caso de 2 virus y una bacteria, tiene 100% de transmisión. Aquí se ve que sin tratamiento una paciente con HIV alcanza hasta un 25% de transmisión. Pero ¿quién se quiere arriesgar a ese 25%? Pero esto debe ir en la consejería genética. Importante que la transmisión ocurre más en el periodo intraparto y por eso debemos encaminar el tratamiento de las pacientes con HIV a la terapia retroviral, a tener una carga viral baja durante la vida fetal y luego llevar esa terapia viral y programar el parto dependiendo de esa carga viral, el parto o la cesárea, dependiendo de los criterios ya establecidos por las guías nuestras. La lactancia empeoraría esa transmisión, le sumaría a lo que ya está establecido antes en un 16% hasta un 29% si la paciente no era HIV y se infecta durante el embarazo. Acá con el citomegalovirus, la paciente puede haber contraído la infección hasta 12 semanas antes y antes del embarazo, de la fecundación, y tiene hasta un 5-8% de transmisión, y vamos viendo que va aumentando la transmisión del citomegalovirus en la paciente según el trimestre, y alcanza el máximo porcentaje de transmisión en el tercer trimestre. La reactivación, que es muy, muy baja, se espera que no tengan efectos adversos severos como daño del sistema nervioso central, pero esto exceptuando la sordera. Y acá en la sífilis, igual el porcentaje es mayor si es una sífilis que da por primera vez durante el embarazo o si la paciente ya tiene una sífilis latente, el porcentaje baja, y si ya la paciente tiene neurosífilis, o sea, más de un año, ya el porcentaje es de 10% de transmisión vertical. Entonces, esto es el resumen de lo que les hablé del citomegalovirus, y esto es sumamente importante en ausencia de marcadores ecográficos, o sea, de los marcadores que les mostré hace un rato, de daño cerebral o de daño a la placenta o de daño evaluado como hallazgo ultrasonográfico. 30% pueden tener secuelas neurológicas y nosotros no haberlas visto. Aquí están imágenes de alteraciones, y importante que un bebé que ustedes estén viendo y que tenga sospecha de microcefalia, así como cuando estábamos en la fase de Zika, que todos pensábamos que había que hacerle la prueba de Zika, es importante también que se nos encienda ese switch de que puede relacionarse con citomegalovirus y hacerle pruebas a esta paciente. Las guías en Panamá datan de 2014-2015 en cuanto a sífilis, citomegalovirus, y en cuanto a HIV es la guía para pacientes HIV y embarazo, que está en la de pacientes HIV, que es del 2007, que debemos actualizar porque han habido muchos cambios. En el diagnóstico, lo importante es el diagnóstico previo al embarazo. La sífilis es un desafío. A nosotros se nos enseñó que la sífilis la íbamos a saber, a determinar por una úlcera que puede ocurrir en el área genital de bordes limpios e indolora. En realidad, siendo indolora, a la mayoría de las pacientes van a pasar como desapercibidas, van a pensar que fue un rascado o que pasó algo pues que ni se dieron cuenta. Como le había hablado, esta bacteria no es cultivable. Las fases de la sífilis la vimos allá en los periodos de transmisión, y la incubación, que es el periodo desde que la paciente fue expuesta. La incubación ocurre en todas las infecciones, y desde que la paciente fue expuesta a que ocurre esta aparición o hallazgo, pueden pasar 3 semanas o incluso hasta 9. Entonces, esta úlcera
puede pasar desapercibida porque ya la paciente hasta olvidó ese evento. Acá, y otra cosa de por qué es la imitadora la sífilis, porque siempre nos hablaban de una sola úlcera, pero no es cierto. Hemos tenido pacientes con varias úlceras o con pénfigo, y esta la muestro importante porque toda paciente que tenga rash hay que sospechar de una sífilis en una segunda fase. Esta, pues sí, nos llamaría la atención a todos, que estas lesiones en palmas y plantas, pues porque todos las conocemos como una sífilis secundaria. Pero es importante hacer la historia, evaluar la paciente, no solo ver el bebé, sino toda la evaluación clínica de la paciente, porque puede ser una paciente con una enfermedad de transmisión sexual y embarazo. Entonces, el diagnóstico de sífilis es variable. En Panamá, en nuestras guías nos dicen que hagamos las pruebas no treponémicas, y es la que generalmente mandamos, el VDRL, y aquí, como ven, si el VDRL es negativo y la prueba treponémica es negativa, pues no hay infección. Pero generalmente nosotros tenemos VDRL negativo y no hacemos prueba treponémica. Otros países lo que solicitan es que se haga la prueba treponémica, y si esta sale positiva, entonces hacer el VDRL, y si salen ambas positivas, entonces sí estamos hablando de una infección confirmada y que debe ser tratada recientemente. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión con el diagnóstico de la sífilis? Pues por esto. Fíjense, este es el momento en que el paciente se contagia, y no es hasta 2 semanas después, así como la aparición de las lesiones o de los hallazgos clínicos, la aparición de las pruebas positivas. Entonces, es un error común nuestro mandarle a la paciente que te dice que estuvo expuesta ayer, o por una violación o por una relación no esperada, y le hacemos la prueba. La prueba va a salir positiva, es negativa. Es importante el seguimiento en esas pacientes. Entonces aquí vemos cómo la prueba treponémica comienza a elevarse, pero la prueba treponémica, ¿qué pasa? Se mantiene elevada después de los 9 meses. Entonces, también ocurriría una falsa interpretación de la prueba si tenemos una embarazada, que le hacemos una prueba treponémica y que sale positiva. Esa puede ser una sífilis previa. Entonces habría que preguntar si ella recibió tratamiento o no, y si no recibió tratamiento, debemos aplicarle el tratamiento, que es muy sencillo y de bajo costo. Entonces acá está la prueba no treponémica, que sí se eleva, pero que es la que nos va a servir para dar seguimiento después del tratamiento, saber si ha funcionado y si de verdad ese bebé va a salir poco afectado o no, dependiendo del resultado, va a ser de la prueba no treponémica. Entonces, acá, fíjense cómo se ve el resultado de la prueba después del tratamiento, y aquí, que tenía 64 diluciones positivas, deben pasar después del tratamiento hasta 9 meses para ver ese cambio. Entonces, en el embarazo, ¿lo vamos a ver? Probablemente no. Entonces, o definitivamente no. Entonces, debemos garantizar que reciba la dosis. Acordémonos que la recomendación es que reciba más de 2 dosis de penicilina benzatínica, 2.4 en cada glúteo, 1 semana, 2 semanas y 3 semanas. Si eso lo logramos, nosotros no debemos estar preocupados por el seguimiento. Pero fíjense qué duro es el seguimiento, y entonces se cambia de médico y resulta que vuelven y le ponen la dosis y ya se puso 3 y vuelven y le repiten porque las pruebas siguen altas. Entonces esto es importantísimo, ver esa curva de cómo actúan en nosotros esas pruebas, cómo se reflejan. Acá, en cuanto al citomegalovirus, si la sífilis estaba enredada, pues peor, porque la IgM puede permanecer hasta más de 2 años. La IgG, en realidad, podemos saber si la paciente tiene un citomegalovirus actual, una primoinfección, si ella antes del embarazo era negativa IgG
y la prueba que le hacemos en el embarazo es una cero conversión, por eso lo anoto acá. Pero si no tenemos pruebas previas, entonces deberíamos hacer, si salen las dos positivas, deberíamos hacer una avidez, pero no contamos con la prueba de avidez para hacerle, si sale baja, descartar, si sale baja, descartar, decir que es una primoinfección, y si sale alta, decir que es una infección previa. Si es una primoinfección, tampoco podemos decir que el bebé está afectado y no podemos dar una consejería genética a esa paciente. Así es que, genética no, una consejería sobre cómo manejar el embarazo de esa paciente. Entonces debemos hacerle un PCR de líquido amniótico después de la semana 22. ¿Y por qué después de la semana 22? De hecho, diría, de la semana 21, de hecho diría yo, hasta puede que sea después, porque lo que necesitamos es que tenga 8 semanas de que nosotros tenemos la sospecha de cuándo fue esa infección, porque para que salga positivo, el bebé debe orinar la carga viral de ese citomegalovirus y poder entonces determinar el PCR en el líquido amniótico. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que me lo he consumido todo. Hay un estudio nuevo que habla de no hacer pruebas serológicas con respecto a citomegalovirus porque no es costo efectivo y porque la mayoría son seropositivos antes, positivos antes del embarazo, y ahí dicen que lo que debemos hacer es la consejería, que es lo que estamos tratando de hacer hoy, para la prevención. Y aquí vemos que el cribado de citomegalovirus, y no nos sintamos mal, de que lo recomiendan, pues solo está en 8 países, de Israel, Francia, Bélgica, 8 países europeos e Israel, o sea, 9 países recomendados en sus guías para el cribado. Acá pues sería cómo hacer el manejo. Aquí esto está también en las guías que les mostré que salieron en marzo de este año en la ISO, de qué hacer con esta paciente que tiene un feto que no muestra signos o hallazgos ultrasonográficos, que más bien es seguimiento cada 2 o 3 semanas. Los términos moderados, que siempre son los más difíciles, porque los severos sí sabemos qué hacer. En los otros países ofrecen una terminación de ese embarazo, nosotros dependiendo, y tiene que ser muy grave esos hallazgos ultrasonográficos para nosotros dar la consejería a los padres en la determinación del embarazo. Entonces el tratamiento, pues, para mí es muy sencillo. La penicilina es el tratamiento por elección en la madre. No se ha demostrado que otro tratamiento sirva para atravesar la barrera y hacerle el efecto que deseamos al bebé. Así es que si la paciente es alérgica, lo mejor es hacerle una prueba de sensibilidad, porque lo que debemos dar es penicilina. En las pacientes con HIV, felicito al MINSA, que tiene lo nuevo, lo que recomiendan todas las guías internacionales. Lamentablemente en el seguro todavía tenemos Caletra y Convivir, que es lo que reciben nuestras pacientes, pero algunas pacientes se van para allá y consiguen el medicamento y tienen el medicamento de elección para las pacientes. Hay una cosita que me gustaría que cambiáramos de la guía con respecto al manejo de las pacientes con HIV, y es que la guía dice que no recibe tratamiento, suspender el tratamiento en las primeras 14 semanas, y como vieron en la ontogénesis del proceso inmune del bebé, necesitamos ayudarlo y necesitamos que reciba tratamiento, un tratamiento que no le haga daño, y este es el tratamiento que puede recibir desde el inicio del embarazo. También puede recibir de nosotros, pero con más efecto. El Valaciclovir, hay muchos estudios nuevos con respecto a la eficacia de ese tratamiento antes, y de hecho la guía de nosotros dice que no había tratamiento, pero ha cambiado. Por eso exhorto a que hagamos revisiones, y aquí está cómo el tratamiento con una alta dosis de Valaciclovir puede, por lo menos demostrado, evitar la sordera, que como van a escuchar ahora la doctora, es uno de los efectos adversos más frecuentes en el nacido.
Hay otro tratamiento que hay un estudio que lo recomienda mucho, sin embargo, este estudio no fue aleatorio, doble ciego, y requiere de más estudios, es una hiperinmunoglobulina. Aquí le fue bien a los pacientes que recibían estos dosis de inmunoglobulina de la semana 14 cada 2 semanas y luego evaluada con amniocentesis, pero pues necesita más estudios, pero es importante que sepamos que se está buscando tratamiento para el citomegalovirus. Ahí están los efectos, aquí está lo que quería mostrarles, porque cuando vemos anomalías ultrasonográficas severas en el cerebrales, perdón, la complicación es 100% severa en esos neonatos. Y el mismo HIV, ¿qué pasa con el periodo fetal y aún con tratamiento antirretroviral que tiene exposición a lo que ya habíamos comentado, a complicaciones del embarazo e incluso a complicaciones en bebés no infectados en cuanto al neurodesarrollo y a cambios cardíacos? Y esto se cree que se debe a que hay un daño de toxicidad mitocondrial de estos hijos de pacientes con HIV. Acá también se están estudiando biomarcadores para ver cómo en pacientes con HIV son más afectados. El parto de madre con HIV no lo voy a discutir, lo había mencionado aquí, pero pues tenemos que tener una carga viral a las 34 o 36 semanas para establecer si va por vía cesárea o vía vaginal, y si va por vía vaginal, la inducción, si tenemos que llegar a inducción, debe ser no mecánica, no hacer rexis, y la profilaxis en el intraparto. La prevención, educación sexual, lo que estamos haciendo hoy, promoción de los cuidados ante las enfermedades de transmisión sexual, en caso de que queden en aborto, proporcionar métodos seguros, porque, como dije, en las infecciones, el feto muerto por transmisión, hay que hacerle un aborto inducido o un parto inducido si es más de las 22 semanas. Y eso requiere un tratamiento. Y el tratamiento instrumentado tiene una limitación, y la limitación es hasta las 12 semanas, porque no podemos hacer AMEO a pacientes, la cánula, no hay cánula para eso. Esa paciente debe expulsar. Y tenemos una deficiencia, y nuestra deficiencia es que no tenemos los medicamentos para hacer este aborto de una manera más fácil, más segura y más aceptable para la paciente. Por eso quiero dar el agradecimiento, y me gustó mucho de que la FIGO, a través del programa SAP, está apoyando a Panamá y a esta conferencia para prevenir este tipo de enfermedades y prevenir complicaciones maternas a través de un aborto seguro. Entonces, en las enfermedades de transmisión vertical, lo más importante es la prevención, concientización, tamizaje pregestacional, obviamente, porque ya vieron lo confuso que podían ser las pruebas en la paciente embarazada. Considero que hay que hacer creación de unidades de diagnóstico prenatal a lo largo del país, creación de clínicas de infecciones estacionales, porque, o por lo menos hacer los enlaces con los infectólogos. No solo nosotros tenemos enlace con los infectólogos, pero para el HIV y no para todas las enfermedades de transmisión sexual. Impulsar estrategias de manejo de aborto seguro, favorecer, como dije, la adquisición de medicamentos y actualización de las guías, que ya lo he repetido en varias intervenciones. Esta diapositiva me gusta, es vieja, es de OPS, pero dice que hay que resolver la agenda inconclusa, que hay que enfrentar nuevos desafíos y que hay que proteger los logros alcanzados para tener un mejor desarrollo de la salud. Tenemos una buena salud en Panamá, tenemos pruebas maravillosas como hacer PCRs para infección, para parvovirus, para citomegalovirus, tenemos las pruebas, tenemos el tratamiento para HIV, pero tenemos que actualizarnos. Quería yo dar la conferencia esta de citomegalovirus después de octubre, pero pues no fue oportuna, así es que me adelanté, y hay muchas cosas que hablar sobre citomegalovirus, hay muchas cosas que actualizar
en nuestros manejos intrahospitalarios con nuestros pacientes con HIV. Y finalmente, las metas de prevención es, si no eres médico, conoce tu estado de salud, y si eres médico, profundiza en el estado de salud de tu paciente, verifica la vacunación de esas pacientes, y de preferencia antes de estar embarazada, el estadio nutricional, el uso de ácido fólico desde antes del embarazo, si tiene parásitos, ver cómo está su microbiota, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuáles son, si tiene ciclos de diarrea, de estreñimiento, por qué está pasando eso en esa paciente, algo está pasando, algo está promocionando que esa paciente tenga infecciones vaginales, esa paciente que nos llega con infecciones recurrentes. Tenemos que ahondar, profundizar más para llevar a esa paciente a un embarazo seguro y prevención de abortos. Las pruebas serológicas de TS antes del embarazo, y si es durante el embarazo, hacerlo de manera temprana para poder darle un tratamiento oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, la prevención, la detección temprana es clave, que seguiremos ahondando en el tema, nos comprometemos a hacer más actividades docentes al respecto para nuestros profesionales y para el resto de los profesionales de la salud que estén vinculados al tema, y por supuesto para nuestra población. Con esta antesala le cedemos ahora la palabra a la infectóloga pediatra Dora Estripó con su presentación, diagnóstico y tratamiento de VIH y sífilis congénita. Doctora, cuando guste. Tiene su micrófono en mute también. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. La verdad que me siento muy honrada de poder participar en este seminario. Pocas veces tenemos la oportunidad de presentar pues, los resultados de todo ese trabajo que ustedes llevan con tanta dedicación durante 9 meses, ¿no? Y esa es una oportunidad que les agradezco, de enseñarles pues, los datos que tenemos nosotros y la información y ese resultado de todo ese trabajo que se realiza en la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Yo voy a hablar específicamente de 2 enfermedades. Vamos a hablar sobre sífilis y VIH en neonatos. Perdón. Vamos a hablarles un poquito sobre cómo nosotros hacemos el diagnóstico de las infecciones perinatales, tanto por VIH, por sífilis, algo de nuestras estadísticas, qué presentación clínica vamos a ver y un poco de cómo es el tratamiento de nuestros pacientes. Importante tener en cuenta de que desde antes del año 2010, incluso antes, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado como objetivo la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH y sífilis. Y en el 2015 se publican los criterios específicos para validar esto, cómo un país puede alcanzar la eliminación de la transmisión materno-infantil de estas 2 enfermedades. Como sabemos que a pesar de todas las actividades que realicemos de prevención, la eliminación no es de un 100%, entonces hay ciertos indicadores que debemos alcanzar. En aquellos países donde las mujeres amamantan a sus bebés a pesar de tener infección por VIH, se considera la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH al tener una presentación de menor del 5% de niños infectados por VIH. Pero en los países donde la legislación recomienda que no se amamante a los hijos de madres con VIH, debe ser menos de un 2% de niños infectados. Y la transmisión materno-infantil de sífilis sería menor de 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. Además de estos parámetros, para poder decir que hemos eliminado esta transmisión, tenemos que mantener ciertos indicadores de salud pública por al menos 2 años. Y miren que la verdad no son tan difíciles. Mantener que más del 95% de las embarazadas tengan al menos un control prenatal, yo considero que eso es muy fácil. Que más del 95% de embarazadas conozcan su estado serológico para VIH y sífilis, ahí se complica un poco más la cosa. Que más del 95% de las embarazadas VIH positivas reciban tratamiento y que más del 95% de las embarazadas con sífilis reciban tratamiento. Sin embargo, esto no es imposible y
Cuba fue el primer lugar validado por la OPS en la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH y sífilis. Y como pueden ver, en la tasa de transmisión materno-infantil de VIH, vemos que no es 0%, pero es menor de un 2%. Y vemos acá en todos sus indicadores de cobertura, todos están por arriba del 95%. Y hay otros países que también han alcanzado esta eliminación. Vemos que en el 2018 Malasia lo alcanzó, 2019 Sri Lanka, 2016 Armenia, Bielorrusia, Moldavia, Tailandia. Entonces, quiere decir que no es imposible, pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder lograr. Entonces, ¿qué sabemos sobre sífilis congénita? Hablando pues ya nosotros de la contraparte. Igual, como lo comentó la doctora Araceli, tenemos que saber en qué momento ocurre el mayor porcentaje de transmisión de sífilis al neonato. Y esto ocurre sobre todo en la sífilis secundaria, que el riesgo de transmisión puede ser hasta de un 100%. En la sífilis primaria de un 70% y va disminuyendo si es una sífilis latente temprana o sífilis latente indeterminada. Entonces es importante la captación temprana de una mujer con infección. Entonces, ¿qué tenemos sobre los datos? La Organización Mundial de la Salud publicó en febrero del 2019 una evaluación que se hizo de las estadísticas del 2016, en el cual se reportaron 661.000 casos a nivel mundial de sífilis congénita. Y de estos 661.000 casos, vemos que casi un poco más incluso de la mitad, el 54%, fueron nacimientos con efectos adversos. Entre esos efectos adversos incluso fueron el 56% muertes fetales y muertes de recién nacidos. Un 12% fueron recién nacidos prematuros y un 32% fueron neonatos con signos clínicos de sífilis congénita. Miren el alto porcentaje de mortalidad que puede tener un niño que ha adquirido sífilis a través de la madre. Se estima que la prevalencia mundial de sífilis materna es de 0.69% y la tasa de sífilis congénita a nivel mundial de 4.73%. Esta es la gráfica publicada casualmente en ese informe de la Organización Mundial de la Salud y vemos que se compara las estadísticas de la publicación realizada en el 2012 versus esta revisión del 2016. Y aunque da la impresión de que hay menos datos, menos casos, todavía pues siguen existiendo una gran cantidad de mortinatos y muertes tempranas neonatales, como pueden ver. Vemos esto es en América, en Europa, en el Mediterráneo, y incluso en Asia Pacífica. Entonces es muy importante conocer las definiciones para poder determinar cuando un paciente tiene una sífilis congénita. Y esto es lo que nos resulta bien difícil para poder hacer los diagnósticos. Y es muy amplia la posibilidad de diagnóstico y para nosotros lo más importante es conocer el diagnóstico materno para poder entonces hacer el diagnóstico correcto de un recién nacido. Entonces, desde el 2012 hubo un cambio de las definiciones de sífilis congénita y esta es una revisión realizada en el 2013. Vamos a considerar que un niño como sospechoso de infección por sífilis congénita, aquel niño producto de una madre con sífilis materna. O sea, ya por el hecho de que la madre tenga sífilis o haya tenido sífilis, ese niño va a ser considerado sospechoso. ¿A quién vamos a considerar como confirmado o altamente probable? Todo niño o niña, aborto o mortinato de una madre con sífilis durante la gestación que no haya sido tratada o tratada inadecuadamente. Y esta es la mayor cantidad de casos que tenemos, incluso exceso de registro, porque nos llegan sin datos, nos llegan sin el control prenatal, no tenemos la información. Entonces se hace un primer BDRL al momento del parto, o lo que se considera un primer BDRL, porque probablemente tengan del control, pero no lo llevan, y nos sale 1 en 4, 1 en 8, cualquier título es considerado positivo. Y si no tenemos antecedentes, pues a esa mamá se le va a considerar como sífilis. Y lo ideal es tener además pues la prueba treponémica para hacer la confirmación. Pero si esta mujer había tenido sífilis anteriormente, ya como lo comentó Araceli, esto no se va a eliminar nunca, eso se mantiene positivo de por vida, la prueba treponémica. Entonces nos vamos a basar en los niveles de BDRL. Todo neonato con títulos de BDRL 4 veces mayor que la madre, serían 2 diluciones. Por ejemplo, si la madre es 1 en 4, se consideraría importante para el neonato un título de 1 en 16. O todo niño que tenga una o más manifestaciones clínicas o radiológicas
sugestivas de sífilis congénita o serología positiva, y todo producto de gestación con demostración del treponema. Y esto es lo que menos vemos. La verdad que no recuerdo haber diagnosticado ninguno a través de este último punto. ¿Qué más podemos contar de Panamá? Bueno, estas eran nuestras gráficas anteriormente, pero les puedo contar que anteriormente teníamos mucho subregistro. Y recuerdan lo que les comenté, que para eliminar la transmisión, para considerar que hemos eliminado la transmisión, nuestra tasa de sífilis congénita debe ser menor de 0.5 por 1000 nacidos vivos. Así que si vemos estas estadísticas, 2000, 2006, 2007, 2010, estamos un poquito más altos, se mantenían por ahí, ¿no? Alrededor de 0.4, 0.6. Sin embargo, al ampliarse estas definiciones, que realmente se hicieron con el objetivo epidemiológico de captar la mayor cantidad de casos, miren hasta dónde subió esta tasa, 1.8, y para la tasa del 2016 incluso 1.9. Sin embargo, mi mayor preocupación fue cuando estuve revisando para esta presentación, me fui a los boletines estadísticos de los últimos años para saber en cuánto estaba la tasa de sífilis congénita, y me encontré estos datos que realmente me preocuparon bastante. Para el 2016, 613 casos en embarazadas y 120 casos en recién nacidos, con una tasa de 1.61. Pero miren, para el 2018, se reportaron 939 casos en embarazadas, 497 en recién nacidos, con una tasa de 6.7. Yo considero que aquí hay un aumento del registro, que hay más de los casos que deben ser, y esa es la importancia de que podamos sentarnos y revisar estos datos y verificar que se están haciendo los diagnósticos correctos. Porque si bien es cierto, está muy elevada esta tasa, y estoy segura que hay más casos de los que realmente existen en el país, sí existen casos y sí es importante que los estemos vigilando. Esto es el reporte que hacemos en el Hospital del Niño. Nosotros llevamos un control de todos los pacientes. Vemos anteriormente, en los primeros 2009 al 2016, teníamos 50, 70, 83 casos de niños confirmados. Y a partir del 2007 empezamos a crear una base de datos para llevar el control directamente, y vemos cómo han aumentado el número de casos sospechosos. En el 2017 tuvimos 204 casos sospechosos de sífilis congénita, pero al hacer el análisis, revisar la hoja de control prenatal, conversar con la mamá, descartamos algunos casos y al final fueron 137 confirmados, lo cual todavía es muchísimo. Y vemos que para el 2018 y 2019 se han ido descartando aún un mayor número de casos. Por eso pienso que esas tasas de 6.2, 6.7 están un poco exageradas, que hay que revisarlas. Y eso se debe mucho a la referencia, porque como les comentaba, la mamá no se acuerda si le hicieron tratamiento, no nos trae el control prenatal. En vista de esa falta de información que teníamos y para poder crear esa base de datos en el Hospital del Niño, en el servicio de infectología se creó esta hoja de referencia en la cual podíamos obtener específicamente los datos que necesitábamos para decir si este niño realmente tenía una sífilis congénita o no. Importante datos para nosotros, el antecedente de si esa mujer había tenido sífilis, si había tenido una prueba treponémica, si había tenido un BDRL, este bebé, cuál había sido el BDRL al nacimiento, en paralelo con la madre, si había recibido tratamiento, y posteriormente si ese niño recibió tratamiento y lo hospitalizaron, qué pruebas le hicieron. Entonces, esto nos ha facilitado mucho poder descartar algunos casos que nos llegan como sospechosos. Y definitivamente que esto para nosotros es importantísimo, poder contar con el control prenatal y los datos de las pruebas. Lamentablemente muchas hojas nos llegan incompletas, algunos porque no se han realizado el control prenatal, definitivamente, otras porque no se llenan, es difícil encontrar información, ¿verdad? Que también es difícil poner ahí el tratamiento y todo, a veces es muy pequeña, no se puede leer, pero esta información para nosotros es muy valiosa para poder definir si ese niño se tiene que quedar hospitalizado, si hay que hacer una punción lumbar, si realmente hay que darle tratamiento, o si se puede ir a su casa con la madre, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros tener una muy buena comunicación entre la obstetricia y nosotros para poder el seguimiento de los niños. El diagnóstico de los niños realmente depende del diagnóstico de la madre. Y lo ideal, la verdad es que sueño con que
este control pueda ser digital, incluso el control de las vacunas, pues también tener algún sistema digital para que todos podamos ver la información de nuestros pacientes. Ok, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué vamos a ver si ese niño se infecta por sífilis? Esto es lo que vemos en los libros, lo que vemos en la teoría, ¿verdad? Está la sífilis congénita temprana y la sífilis congénita tardía. La sífilis congénita temprana es lo que aparece, los signos que aparecen en los primeros 2 años de vida. Generalmente en el primer mes de vida aparece el mayor porcentaje de estos y luego en los 3 primeros meses. ¿Qué podemos ver? Niños prematuros, retardo del crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, osteocondritis, rinitis mucopurulenta, pseudoparálisis, que impresiona una parálisis pero realmente es por dolor a la movilidad de ese recién nacido, lesiones mucocutáneas, como ven esta descamación de las manos, de los pies, ampollas que podemos ver. Entonces esto lo vemos en los libros, pero yo les puedo mostrar casos de nosotros en el hospital del niño. O sea que es una realidad y efectivamente tenemos casos de sífilis congénita que quedan hospitalizados en cuidados intensivos. Aquí vemos la descamación, aquí vemos el gran abdomen de este bebé secundario a una hepatoesplenomegalia. O sea, si bien es cierto, los datos están un poco más elevados de lo que es una realidad y sí tenemos casos. Esto es lo que se llama la sífilis congénita tardía, se presenta más allá de los 2 años de edad, son realmente secuelas de no haber diagnosticado tempranamente una sífilis, son lesiones por hipersensibilidad tardía, puede haber sordera neurosensorial, lo que recordamos de los libros, estos dientes de Hutchinson, la tibia en sable, las rágades, que son estas fisuras en la boca, la prominencia frontal o la nariz en silla de montar. Afortunadamente les puedo contar que no he visto ninguno de estos signos en ninguno de los pacientes de nosotros, lo cual sugeriría que lo estamos tratando bien o no están llegando estos pacientes. Yo espero que sea pues la primera, ¿verdad? Que lo estamos tratando bien. Entonces les quiero aprovechar para comentarles un caso clínico que nos impresionó muchísimo porque fue algo totalmente inesperado y nos confirma que tenemos casos a nivel del país, ¿no? Esta es una bebé que llegó al hospital del niño a los 2 meses de edad, venía de Arraiján, una madre de 25 años con 9 controles prenatales, tenía 2 pruebas de BDRL realizadas en un laboratorio privado. Vi la primera, sin embargo la segunda, a pesar de que le insistí que me la trajera, nunca me la trajo. No había tenido ningún problema al nacimiento. Pero esta bebé, desde el primer mes de vida, empezó con un aumento del perímetro abdominal y circulación colateral. La madre la llevó en múltiples ocasiones al centro de salud, pero le decían que eso era normal y no les llamaba la atención. 3 semanas antes de llegar al hospital del niño, la mamá nos cuenta que la niña estaba irritable, con lesiones de piel, papulomaculares, descamativas, el enrojecimiento, como pueden ver aquí, el enrojecimiento de la palma de las manos, edema de los miembros inferiores y de los genitales. Cuando llegó al hospital del niño, tenía una biometría hemática con una leucocitosis de 45.000 blancos, una PCR positiva, una albúmina de 2 gramos, anemia en 7.6, un urinálisis con alteraciones que sugerían un problema renal. Y como esta paciente tenía esa leucocitosis y tenía ese cuadro de irritabilidad, se consideró entre las opciones diagnósticas una meningitis. Entonces a esa paciente se le realizó una punción lumbar que realmente resultó bastante inocente. Afortunadamente, al residente que estaba en sala se le ocurrió que podría ser sífilis por las lesiones que tenía en las palmas de las manos y pidió un BDRL en líquido cefalorraquídeo. Ya a ese paciente le habían hecho un BDRL en sangre y había salido negativo. Pero cuando le hacen el BDRL en el líquido cefalorraquídeo sale reactor. Y afortunadamente, como la persona que realiza el BDRL en el líquido cefalorraquídeo es la misma persona que realiza el BDRL en sangre, le llamó la atención y pensó que estaba frente a un fenómeno de Prosona. El fenómeno de Prosona es aquel en cuanto hay tantos niveles de antígeno anticuerpo que las primeras pruebas pueden salir negativas y un falso negativo. Y es necesario realizar varias diluciones para poder llegar a una prueba positiva. Entonces, ante este BDRL reactor en líquido, se le hacen múltiples diluciones y llegamos a un valor de 1 en 2048. Imagínense, pues,
la severidad de este caso. Ya entonces, en retrospectiva, le hacemos el BDRL a la madre, que estaba en 1,128, y el del padre, que estaba en 1,64. Esta niña se le inició manejo con penicilina sódica, y al final los diagnósticos de egreso fueron sífilis congénita más síndrome nefrótico. Entonces, muy importante estar pendiente de estas pruebas, mandarle todas las pruebas a nuestros pacientes, prueba de VIH, prueba de BDRL, y sin importar si es a nivel privado o público, debemos cumplir con el estamizaje de todas las embarazadas. Estos fueron los signos clínicos que encontramos en la paciente: un reforzamiento del periósteo, vemos aquí las lesiones de los pies, y se imaginarán que esta persona que está aquí y que le tocó la mano a esa niña recibió también su dosis de penicilina, porque sabemos que estas lesiones son muy contagiosas. Así que le tocó también su inyección. Entonces, el diagnóstico y tratamiento, importante. No es fácil, igual que para que les cuesta a ustedes el diagnóstico de la embarazada, para nosotros también es muy difícil el diagnóstico del recién nacido. Hay pruebas directas que no siempre se pueden hacer, como hacerle campo oscuro, por ejemplo, a la placenta. Eso es muy difícil y no se realiza. Entonces trabajamos con pruebas indirectas, con la serología. Pero en el neonato tenemos el problema de la transmisión materna de los anticuerpos. Entonces es difícil hacerle el diagnóstico si no tenemos los títulos o si no sabemos los antecedentes de la madre. Pueden darnos falsos positivos, y por ejemplo la IgM en un recién nacido tiene muy baja sensibilidad y nos va a dar falsos positivos. Entonces nos basamos en los resultados de la madre y lo que llamamos las pruebas en paralelo, realizar los BDRL del recién nacido en paralelo con el valor de la madre. Y, por ejemplo, un BDRL no reactor en un niño no nos diferencia si no tuvo la infección o si la tuvo negativa porque lo tratamos. No, es muy difícil hacer la diferencia. Entonces, este es el flujograma diagnóstico de un niño hijo de una madre con sífilis. Tenemos básicamente 3 grandes grupos, ¿verdad? Por ejemplo, aquel niño nacido de una madre que tuvo sífilis antes del embarazo, se trató adecuadamente, estuvo con pruebas treponémicas y títulos bajos. Ese recién nacido se le hace un examen físico de rutina, es normal. Ese recién nacido no amerita mayor seguimiento. Algunos expertos les dan una dosis de penicilina benzatínica o puede que no le den. Pero esto es una madre que fue tratada adecuadamente, teníamos el control prenatal y sabemos toda la información, eso es lo ideal, lo perfecto. Pero tenemos esta madre que estuvo la sífilis durante el embarazo y recibió tratamiento con penicilina por lo menos más de 4 semanas antes del parto. No tenemos evidencia de reinfección y recaída. Entonces vamos a hacerle igualmente la prueba de BDRL en paralelo a ese recién nacido. Si ese recién nacido tiene un BDRL menor de 4 veces los títulos maternos, igualmente le hacemos una evaluación del examen físico. Si el examen físico de ese recién nacido es normal, realmente no amerita mayor control de laboratorio ni punción lumbar y se puede ir con una penicilina benzatínica a casa, asegurándonos un seguimiento de controles de BDRL. Si al hacer el examen físico de este recién nacido, aunque los títulos fueron 4 veces menores a los maternos, pero el examen físico tiene algún signo sugestivo de sífilis congénita, debemos hacer una evaluación completa y un tratamiento por 10 a 14 días. Entonces, es aquí lo importante. Si hay alguna duda, si no tenemos información de la madre, vamos a obligar a esa separación de la madre de su hijo por 10 a 14 días para darle tratamiento. La verdad que es bien difícil para nosotros. Si por el contrario, este es más fácil porque este bebé pues tiene unos 4 veces los títulos maternos, esto es fácil la decisión, hacemos los laboratorios y lo dejamos. Los más difíciles es este grupo que está acá. La madre no tratada o con tratamiento inadecuado, no recibió el tratamiento por lo menos 4 semanas antes, o recibió un tratamiento que no es el ideal, como eritromicina o ceftriaxona, que no pasan adecuadamente la barrera, o tiene una evidencia de reinfección o recaída, porque vemos una elevación de los títulos de BDRL. Entonces a este niño tenemos que hacerle toda la evaluación y también darle el tratamiento por 10 a 14 días. Muy importante que ningún recién nacido debe ser egresado del hospital sin habernos asegurado del estado serológico de la madre para sífilis, porque dependiendo del estado serológico de la madre, asimismo va a ser el tratamiento y las pruebas diagnósticas que vamos a realizar
para ese recién nacido. Y eso era lo que les quería hablar un poquito sobre sífilis congénita. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la infección perinatal por VIH. Importante es que ONU-SIDA se ha planteado el objetivo de poner fin a la epidemia de SIDA para el año 2030. Faltan 10 años y bueno, lo ideal es que pudiéramos lograrlo. La transmisión materno-infantil de VIH en Panamá pues se mantiene entre un 2 y 5%. ¿Recuerdan que les decía que en aquellos países donde no se da lactancia materna, para lograr una eliminación debemos tener menos de un 2%? Lamentablemente nos hemos mantenido ahí jugando entre el 2 y el 5%. Ahora les voy a enseñar algunas gráficas de eso. Y en el año 2018 diagnosticamos un solo niño positivo por VIH de esa transmisión, pero en el año 2019 sí se diagnosticaron 5 niños en el Hospital del Niño. No les puedo asegurar cuántos fueron a nivel nacional porque no tengo las estadísticas. En la clínica del Hospital del Niño se atienden actualmente 152 niños positivos. En su caso, la mayoría adquirieron la infección a través de la transmisión materno-infantil. Esta es una gráfica que me facilitaron del Ministerio de Salud, donde vemos el número de embarazadas VIH positivas por año. Ven que se mantiene alrededor de 190 embarazadas positivas por año. El momento de la gráfica, esto era un valor preliminar, el valor final del año 2019 fue de 172. Vemos que la mayoría de los casos procedentes de Panamá Metro, generalmente jóvenes entre 20 y 24 años, muy jóvenes, y entre 30 y 34 años. Otra área donde se concentra el número de casos es en Colón, y también vemos que el mayor número de casos entre 20 y 24 años, 30 y 34 años. O sea, son muchachas jóvenes que están adquiriendo la infección por VIH tempranamente. Esta es una gráfica que llevamos en el Hospital del Niño en el control de los niños expuestos. Las columnas se refieren a los niños expuestos, hijos de madre de VIH positiva que recibimos por año, que atendemos en el Hospital del Niño. Ven que se mantienen entre 100, 101, 102, en el año 2015 que tuvimos 125. Y la línea punteada se refiere cuántos de esos niños resultaron positivos, gracias pues a todas las estrategias que se realizan para el control de la embarazada y tratamiento. Y vemos que, a diferencia de lo que ocurría en el 97, 98, que en algún año hasta teníamos un 50% de transmisión, en los últimos años han disminuido. Sin embargo, lamentablemente vemos que todavía tenemos 9 casos, 7 casos, y el año pasado 5 casos positivos. Y si seguimos así, pues nunca vamos a alcanzar ese 2%. Haciendo un análisis de los casos que se diagnosticaron en el 2016, al igual que el que les mostré allá, la edad de las jóvenes que traen a sus niños a la consulta del Hospital del Niño expuestos a VIH es entre 19 y 24 años. Sin embargo, un número no despreciable son jovencitas menores de 18 años, que también han adquirido la infección por VIH en su primer embarazo. Con respecto a la edad de los hombres, vemos que se mantiene bastante similar en los diferentes rangos de edad. Entonces, desde hace algunos años, el manejo de los recién nacidos se basa en la exposición perinatal y se ha dividido en el riesgo de la transmisión. Se han hecho 2 grandes divisiones entre bebés de bajo riesgo y bebé de alto riesgo. ¿Quién es un bebé de bajo riesgo? Es aquel bebé que nace de una madre que se diagnosticó el VIH tempranamente, previo al embarazo o muy temprano en el embarazo, que realizó un tratamiento adecuado durante el embarazo, que toleró el tratamiento, que siguió sus controles y que al momento del parto tenía una carga viral indetectable, idealmente, o menor de 1000 copias al momento del parto. Ese recién nacido tiene un riesgo muy bajo de adquirir la infección. Sin embargo, se debe mantener una profilaxis. La damos con un solo medicamento que se llama sidobudina y lo administramos por 4 semanas a ese recién nacido. Esa mamá puede tener un parto vaginal sin ningún problema, e incluso por tener una carga viral baja, no requiere el uso de sidobudina intraparto. A ese bebé, como un bebé de bajo riesgo, lo citamos a los 15 días de vida, se hace una evaluación completa y a las 6 semanas se le hace la primera prueba diagnóstica, un PCR. Si sale negativo, le repetimos a los 4 meses de edad.
y si sale negativo, incluso ya descartamos que haya adquirido la infección. Por el otro lado, es la preocupación de nosotros, son los bebés de alto riesgo. Es aquel bebé nacido de una madre con una carga viral mayor de 1000 copias al momento del parto o cerca del parto, que no recibió terapia durante el embarazo o que tiene menos de 3 meses con esta terapia. A este bebé, por considerarlo de alto riesgo, le damos entre 2 y 3 medicamentos. Nosotros tenemos disposición de 2 medicamentos, le administramos sidobudina y lamivudina por 4 semanas. Estos medicamentos son gratuitos, los suministra pues, el Ministerio de Salud a los pacientes no asegurados y al Seguro Social a los pacientes asegurados. A este bebé, entonces le empezamos a hacer pruebas, como tienen más riesgo, le empezamos a hacer pruebas tempranamente a las primeras 48 horas. Una PCR a las primeras 48 horas en este bebé nos va a sugerir que adquirió la infección intraútero. Y la ideal de esto es poder empezar el tratamiento lo más temprano posible. En los niños, el tratamiento temprano del VIH es muy importante, disminuye el ingreso del virus al sistema nervioso central y disminuye pues, los sitios santuarios, que son los que posterior hacen la dificultad para el tratamiento cuando están mayores. Este es el flujograma que les comenté. Una vez el niño ha sido expuesto, llega a la consulta con nosotros y programamos entonces las pruebas de PCR, si es de bajo riesgo, entre las 6 y 8 semanas. Si la prueba es positiva, entonces ya tenemos el diagnóstico de VIH, empezamos tratamiento, pero le hacemos una prueba confirmatoria con una segunda prueba, que usualmente es una prueba de carga viral. Y así podemos contar con una prueba proviral de DNA y contamos con una prueba PCR-RNA de carga viral. Se utilizan pruebas de alta sensibilidad, que son altamente sensibles desde las primeras 48 horas. Las primeras 48 horas es de un 40%, pero ya desde las 2 a 4 semanas de vida la sensibilidad es mayor de un 90%. Y ya después de los 28 días es de 96%. Entonces estas pruebas nos permiten hacer el diagnóstico temprano y poder darle tratamiento temprano a estos niños para evitar las secuelas que podrían tener secundarias al virus. Entonces, ya casi para terminar, lo importante para nosotros es en la parte materna, el tratamiento y el control de la madre. Importante asegurarnos de dar el tratamiento adecuado a la embarazada, que se tome el tratamiento durante todo el embarazo. Si es una mujer que fue diagnosticada previamente, pues que tome el tratamiento durante todo su embarazo, o si se recibe posterior, una vez hecho el diagnóstico, se tiene que empezar la terapia, y lo ideal es lograr una carga viral indetectable próxima al parto. Para la prevención necesitamos un tamizaje materno temprano, control y tratamiento no solo de la embarazada, sino en su pareja, sobre todo con sífilis, porque si no vamos a tener esos episodios de reinfección, y el control y seguimiento que le damos nosotros a ese recién nacido expuesto, con el objetivo de llegar a disminuir la infección perinatal por VIH menor del 2% y que la infección por sífilis sea menor de 0.5 por 1000 nacidos vivos. Es nuestro objetivo, la verdad, pienso que lo podemos lograr, pero tenemos que trabajar más en conjunto en el control prenatal y ya el seguimiento del recién nacido. Porque al final, pues, nuestro objetivo es tener niños sanos, no infectados, pero en el caso de aquellos niños que se lleguen a infectar, tener chicos como estos, pues, que con el control y tratamiento tienen sus sueños y sus objetivos y participaron, por ejemplo, en esta campaña de A4AIDS, mostrándonos sus ilusiones y cuáles eran sus metas para el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sin duda, muchas cosas por hacer y conectar a las diferentes especialidades para una mejor atención de nuestras mujeres y, por supuesto, de nuestros niños. Bueno, con la presentación de la doctora Estripó, cerramos las presentaciones y abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos unas preguntas en la plataforma. Creo que esta la puede responder la doctora Aracelis. ¿Qué se puede decir sobre los partos con pacientes positivos por VPH? Si se recomienda en este caso un parto natural. Doctora, tiene el mute puesto.
Hola. ¿Me habla de virus de papiloma humano? Correcto. ¿Pero con lesiones o sin lesiones? La pregunta quedó abierta ahí. ¿Qué nos pueden decir sobre partos con pacientes positivas por VPH? Si está hablando de que es positiva por VPH, creo que me está hablando de VPH en el Papa Nicolau. Sí. Y eso no tiene ninguna contraindicación para el parto. Si la lesión es con excrescencias, el virus del papiloma humano que está en el canal de parto, con la lesión, pues sí hay controversia con respecto a eso, pero en realidad las guías dicen que puede parir. Para aportar allí con lo que contestó Araceli, pues está totalmente en lo correcto. Hasta ahora, por ejemplo, una paciente que se le haya detectado presencia del virus del papiloma por una prueba durante el Papa Nicolau, ya sea por un resultado de Papa Nicolau anormal o porque la misma prueba de detección del virus le haya salido positiva por alguno de los virus de alto riesgo oncogénico, pues eso no contraindica para nada el parto vaginal. Y como dice Araceli, pues lo único es que tenga alguna lesión que pueda impedir la labor normal de parto. La preocupación muchas veces es sobre las lesiones que se puedan dar a nivel laringio del neonato durante el paso por el canal de parto. Sin embargo, hasta ahora mismo no hay una recomendación con fuerte evidencia que indique que la paciente tenga que terminar en cesárea. Gracias, doctor. Nos preguntan sobre si consideran, en este caso creo que lo puede responder usted, doctor Sánchez, si detectar estas anomalías, la pregunta sería, para detectar estas anomalías, ¿no consideran que es muy corta la ventana de 8 semanas para interrumpir el embarazo dentro del plazo legal que tenemos contemplados como abortos terapéuticos? Sí, ahí vi la pregunta muy interesante de Rosana. Definitivamente que es muy corto el periodo de 8 semanas para poder detectar este tipo de anomalías que describió Araceli con mucho detalle. Solo para decirles, pues las pacientes esperan la regla a lo que nosotros decimos las 4 semanas de embarazo, es cuando les debe venir la regla. Ellas se quedan esperando 1 o 2 semanas para ver si les viene la regla antes de hacerse la prueba de embarazo y se la están haciendo a las 6, 7 semanas. O sea que difícilmente se le va a hacer a la paciente una prueba para detectar este tipo de anomalías y tener el resultado a las 8 semanas para hacer inmediatamente una evaluación en ese momento. Eso es muy difícil. Lo que sí le puedo contestar a Rosana es que a las 8 semanas, o mejor dicho, a los 2 meses, que es el periodo en el que se permite el aborto legal, pues este aborto es secundario a una violación, a abuso sexual, y es ordenado por una autoridad judicial luego de documentado el hecho. Cuando se producen lesiones en el producto que conlleven una incompatibilidad con la vida, digamos que el producto secundario a la infección congénita, a la infección perinatal, mejor dicho, desarrollen malformaciones que son incompatibles con la vida, pues ahí cambia y allí entonces sí tiene la oportunidad de solicitar el ginecólogo, documentando bien las malformaciones, enviar toda la documentación a la comisión de aborto terapéutico y ya ahí el periodo se extiende hasta el periodo de aborto normal, 20 semanas, de pronto 22 semanas si el producto pesa menos de 500. Entonces, cuando desarrolla malformaciones que son incompatibles con la vida, que el ginecólogo considera que la paciente debe ir a aborto terapéutico, pues refiere a esa paciente a la comisión de aborto terapéutico en el Ministerio de Salud, a la dirección del programa de salud sexual y reproductiva. Ellos en 24, 48 horas ya se están reuniendo, ahora se está haciendo todo virtual, te envían la documentación
emiten su concepto y en caso de que lo requiera, pues indican el aborto terapéutico. Así es que espero haber contestado la pregunta de Rosana con esta explicación. Gracias. Antes de que pasemos a otra pregunta, quiero darle el saludo estoy viendo gente de Bocas del Toro, estoy viendo gente de Chiriquí, de Colón. Muchas gracias por acompañarnos acá en este webinar y les pido que no se vayan todavía, que al final les tenemos una sorpresa. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, doctora Barahona. ¿Cuánto tiempo después se debe realizar la prueba de BDRL posterior al tratamiento? Tiene mute puesto. Doctora, no la escuchamos. Tiene el mute puesto. Disculpa, Sí. aquí estoy. Yo mostré en la gráfica que cuando se trata de una sífilis primaria, generalmente en 6 semanas, entonces comienzan a bajar los laboratorios, o sea, las diluciones, ¿no? Entonces, si está seguro que se trata de una sífilis primaria, va a bajar. Si es una sífilis terciaria, de hecho hasta 9 meses después, o sea que ya sale del embarazo, para que comience a haber disminución de esos valores en el BDRL. 8:30. Si una mujer, permítame, si una mujer no embarazada se realiza un BDRL y es negativo, tiene que hacerse el de treponema porque el de BDRL es errado. No, mira, si ella cree que tuvo el contagio hace 3 días y se hace un BDRL, le va a salir negativo. Tiene que esperar porque tiene un periodo de ventana, o sea, tiene un periodo en que todavía las pruebas no aparecen positivas. Tiene que esperar 2 semanas para hacerlo. Pero si tiene una sífilis tardía, le puede pasar como al bebito que presentó la doctora Dora, que no le aparece el BDRL positivo y entonces sí le aparece la prueba treponémica positiva. Entonces todo depende del tiempo de evolución. Si ella quiere estar segura, que se haga las dos, la treponémica y la no treponémica. Perfecto, doctora, gracias. Una pregunta que nos hicieron llegar por la cuenta de Instagram, doctor Sánchez. ¿Qué esfuerzos realiza actualmente la SPOP para mejorar el acceso a abortos seguros en Panamá? Bueno, la doctora Estripó comentó algo muy interesante. Comentó sobre que ojalá y pudiésemos llevar la parte de BDR electrónica para que todo el mundo la pudiese ver. Bueno, yo le tengo una buena noticia a la doctora Estripó. Ahora mismo el proyecto SAP está apoyando a el Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social con el desarrollo de el SIP Web Plus, que es esa misma hoja perinatal que pusieron en sus conferencias, y la idea de esto es llevarlas electrónicas, que se pueda captar la información y que cualquier persona en cualquier instalación de salud la pueda ver. Esto va a permitir un montón de beneficios para los pacientes, tanto para las madres como para los bebés. Porque al tener esta información, pues se pueden establecer políticas de salud que permitan mejorar la prevención de este tipo de problemas. Entonces, dentro de todas las cosas que está haciendo el proyecto SAP, pues esta es una con la cual creo que la doctora va a estar muy contenta. Excelente. Quiero comentar algo. Qué bueno estar aquí y escuchar esa noticia. Me encanta, nos van a ganar porque también tenemos el plan de que las vacunas sean electrónicas, pero yo creo que eso va a demorar más. La tarjeta de vacunación electrónica. Y eso es importante para nosotros. Y eso de que sea electrónico es importante porque podemos tener la información. Mira que muchas veces nos comunicamos con los ginecólogos y nos dicen, pero ¿por qué? O la mamá nos dice, cuando viene a la segunda cita con nosotros, mi ginecólogo dice que ¿por qué ustedes dijeron que mi bebé tenía sífilis congénita? Si él me trató y él me controló y él decía que yo estaba bien, ¿por qué ustedes dejaron a mi bebé hospitalizado? Es que aquí no teníamos información y eso no lo podíamos validar. Entonces, si no podemos comunicarnos, no podemos ayudar a ese bebé, no podemos ayudar a esa mamá. Y es muy importante para nosotros. Claro, así es.
La verdad que quiero agradecer desde esta plataforma a las autoridades del Ministerio de Salud y a las autoridades de la Caja del Seguro Social por el apoyo que están dando y el trabajo en conjunto que están haciendo en beneficio de las pacientes y los bebés en Panamá. Tenemos una última pregunta. Quizás no está dentro de los temas que estábamos tratando, pero yo creo que es bastante frecuente en nosotras las mujeres. Infecciones urinarias por bacteria afectan el embarazo durante las primeras semanas. ¿Hay un riesgo de pérdida? Doctora Araceli, está en mute. Sí, de hecho, las infecciones de vías urinarias son un factor de riesgo en todas las citas. Y por eso el urinálisis o el urocultivo, dependiendo del caso de la cita, es un determinante para evaluar la salud materna y fetal, porque, como expliqué en una de las diapositivas, de que las infecciones producen una alteración en la membrana de los lipopolisacáridos y producen un aumento de las prostaglandinas, lo que va a producir contracciones uterinas que pueden llevar a la expulsión de ese bebé, o un aborto o un parto pretérmino. Gracias, doctora. Bueno, con esto finalizamos la sesión de preguntas. Si hay alguna pendiente, pues nos las pueden hacer llegar a través de las redes y de repente las podemos considerar para tratar en próximos webinars y actividades docentes. Queríamos abrirle el espacio a la doctora Estripolla, a la doctora Araceli, para algún mensaje de cierre o despedida, si quieren enfatizar en algo. Bueno, dar las gracias nuevamente por la invitación y poder llevar este mensaje de que juntos podremos lograr esa eliminación que tanto deseamos, de la eliminación de la transmisión materno-infantil de sífilis y VIH, trabajando en equipo. Muchas gracias por el espacio. Nuevamente agradezco a los patrocinadores del SAP y a la Junta Directiva. Y pues, como decía en mi conferencia, tenemos mucho que trabajar y estoy dispuesta a colaborar en lo que se necesite. Muchas gracias a todos. Gracias a ambas por acompañarnos hoy. Doctor, el público es suyo para cerrar nuestra actividad docente de hoy. Bueno, yo estoy más que contento con las presentaciones de las doctoras, pues han engalanado esta noche con su presencia y con las dos pláticas tan interesantes que nos han dado esta noche. Así que muchas gracias a ambas por apoyar los esfuerzos docentes de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y por apoyar las actividades dirigidas a prevenir los abortos inseguros del proyecto SAP. A todos quiero hacerles la presentación, probablemente ya algunos lo han visto, pero vamos a presentarle un video sobre nuestro Congreso Virtual SPOC 2020 que vamos a realizar del 8 al 10 de octubre. ¿Nos puedes poner el video, Patricia? Entonces, ya te apuntaste, pues no dejen de apuntarse a este congreso. Es muy fácil poder inscribirse. Vamos a realizar este congreso, como les dije, del 8 al 10 de octubre del 2020. Vamos a tener excelentes expositores, tanto nacionales, muy reconocidos, como expositores internacionales de la más alta calidad. Pues los coordinadores de las secciones de SPOC, pues han hecho gala de todas sus conexiones internacionales para poder traernos los mejores expositores internacionales en cada una de las temáticas que vamos a ver en este congreso. Vamos a tener una plataforma virtual donde ustedes van a poder entrar con su avatar y van a poder visitar todo el área de conferencias, van a poder visitar el área de exposición de los patrocinadores que siempre apoyan SPOC. La plataforma se va a abrir unos 8 días antes de que empiece el congreso para que tengan oportunidad de practicar allí cómo caminar, cómo correr e incluso la posibilidad de volar por todo el área de convenciones del congreso.
y pues definitivamente que al momento del Congreso pues ya van a poder ser maestros en esto. Como ven, la inscripción puede ser a través de la página web de la sociedad, www.spocpanamá.org. Ahí van a encontrar la forma, van a encontrar el afiche del Congreso, le dan clic allí, los va a llevar a una página de registro, allí ponen sus datos, se registran, los lleva a la página de pago, pueden pagar por tarjeta de crédito y se le enviarán entonces los correos electrónicos con el recibo e informándoles de en qué momento se les enviarán las credenciales para que entren a la plataforma. Así es que vamos a tratar, el proyecto SAP también tiene interesantes conferencias tendientes a reducir la mortalidad materna por aborto inseguro dentro del programa científico del Congreso, además de las otras temáticas que son de interés para todos ustedes. Entonces, los invitamos cordialmente a que no se pierdan este evento. Prontamente vamos a estar subiendo a la página web el programa científico, como ven va a ser de primera calidad. Así que ya sin más que agregar, pues nuevamente darle las gracias a todos por su atención. Ha sido una noche que considero que ha sido de mucho provecho y recordarles entonces nuestro congreso y que sigan las redes de Spock para mayor información. Nuevamente gracias a la doctora Barahona, a la doctora Stripot, al doctor Roberto Epifanio y a Patricia por el manejo de este webinar. Buenas noches. Feliz noches a todos, los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.